Cuando se piensa en los mayores inventores de todos los tiempos, hay algunos nombres que vienen a la mente: Henry Ford, los hermanos Wright, Thomas Edison. Pero hay un nombre que no es tan reconocible. Cuando enchufa su teléfono, enciende las luces o utiliza el frigorífico, tiene que dar las gracias a Nikola Tesla. Esa es la historia del genio olvidado y la historia empieza por el final. El 7 de enero de 1943, una camarera que trabajaba en el Hotel New Yorker entró en la habitación 3327, donde encontró el cuerpo de un hombre de 86 años que había llamado al hotel su hogar durante la última década. Tesla murió solo y arruinado. Vivía a base de una dieta de leche caliente y galletas y estaba obsesionado con alimentar a las palomas del exterior. Uno de los mayores inventores de todos los tiempos se desvaneció en la oscuridad y murió sin dinero. Hay una razón por la que esto ocurrió que quedará clara al final de esta historia. Tesla era serbio, nacido de padres serbios en la ciudad de Smiljan, en la actual Croacia, el 10 de julio de 1856. Nació durante una tormenta eléctrica. Según la leyenda familiar, la comadrona dijo a la mitad del parto: "Este niño será un hijo de las tinieblas", a lo que su madre respondió: "No, será un hijo de la luz". Poco sabía ella lo proféticas que serían esas palabras. Cuando Tesla tenía 5 años, fue testigo de la caída de su hermano mayor de un caballo y de su posterior muerte. Esto le perseguiría durante el resto de su vida. De niño, empezó a ver visiones acompañadas de destellos de luz, confundiendo lo que era real y lo que era imaginario. Esto nunca desapareció. La visión estimuló su capacidad para concebir inventos en su cabeza con tanto detalle que ni siquiera necesitaba dibujarlos. Explicó cómo se perfeccionaban los diseños de su mente en un artículo de 1919. Invariablemente, mi aparato funciona como yo concebí que debía hacerlo, y el experimento sale exactamente como lo planeé. En 20 años no ha habido ni una sola excepción. Tesla atribuye a su madre su interés por la invención. Duka Mandić inventaba pequeños electrodomésticos en su tiempo libre. Tenía una memoria eidéctica, es decir, la capacidad de recordar una imagen de memoria con gran precisión, y se la transmitió a su hijo. El padre de Tesla era sacerdote ortodoxo y quería que él también lo fuera, pero a Tesla le interesaba la ingeniería. Cuando contrajo el cólera en su adolescencia y estuvo a punto de morir, su padre le prometió enviarle a la escuela de ingeniería si sobrevivía, y milagrosamente lo hizo. Se fue a estudiar a Austria, a la Escuela Técnica de Graz, donde se dice que trabajaba desde las 3 de la mañana hasta las 11 de la noche todos los días. Los profesores estaban preocupados de que muriera de agotamiento. Tesla tenía una mente maravillosa, podía realizar cálculos mentalmente y hablaba 8 idiomas. Fue un buen estudiante al principio, pero no terminó la escuela. Abandonó los estudios tras volverse adicto al juego y cortó los lazos con su familia para que no se enteraran. Sus amigos tampoco sabían lo que había pasado. Pensaron que se había ahogado en un río. Tesla se movió por Europa y finalmente acabó en Budapest trabajando como electricista en una compañía telefónica. Un día, mientras paseaba por un parque de la ciudad, tuvo una epifanía sobre el desarrollo de una nueva forma de generar electricidad mediante la corriente alterna. Sería su mayor invento que cambiaría el mundo. Explicaré más sobre la CEA un poco más adelante. En 1882 se instaló en París para trabajar en la rama francesa de la compañía eléctrica de Thomas Edison. Empezó instalando alumbrado interior, pero los directivos se dieron cuenta de su talento y le encargaron trabajos más complicados, diseñando y construyendo dinamos y motores. Pronto estuvo viajando por toda Europa arreglando problemas en otras sucursales de Edison. 2 años más tarde, en 1884, el gerente de Tesla le ofreció un trabajo en Edison Machine Works en la ciudad de Nueva York. Aceptó y llegó a Estados Unidos con solo 4 céntimos en el bolsillo, porque le robaron el dinero en el viaje en barco. Al principio, Tesla tuvo una buena impresión de Edison. Edison también quedó impresionado por Tesla, diciendo más tarde: "He tenido muchos ayudantes muy trabajadores, pero usted se lleva la palma". Esta admiración mutua no duró, se convertirían en rivales acérrimos. Los dos hombres estaban en desacuerdo sobre cómo debía contenerse y suministrarse la electricidad. Edison prefería la corriente continua, que es un sistema en la que la carga eléctrica solo fluye en una dirección. Tesla era partidario de la corriente alterna, en la que la carga eléctrica cambia de dirección periódicamente. El cambio de dirección es crucial para mantener un suministro constante de electricidad porque no sobrecarga los enchufes.
Esto significa que puede proporcionar más energía y transmitirla a mayores distancias. Es la razón por la que la CA alimenta nuestros hogares y otros grandes electrodomésticos, mientras que la CC alimenta artículos más pequeños como las linternas. Pero a Edison no le importaba que la CA, porque podría haber perjudicado las ventas de la corriente continua, ya que era el dueño de todas las patentes de la CC. Según Tesla, un directivo de la empresa de Edison le ofreció una bonificación de $50,000 si conseguía mejorar unas máquinas que funcionaban con corriente continua. Cuando lo hizo, el gerente se negó a pagar. Otro relato de la historia que dice que Edison le dijo a Tesla: "Usted no entiende nuestro humor americano". Sea como fuera, Tesla renunció y se dispuso a formar su propia compañía eléctrica al año siguiente, en 1885, pero sus inversores mostraron poco interés y decidieron quedarse con la empresa y con todas las patentes de Tesla, lo que pudieron hacer porque Tesla había cedido las patentes a la empresa a cambio de acciones que ahora no valían nada. Tras perder su empresa, Tesla tuvo que aceptar un trabajo cavando zanjas por $2 al día solo para sobrevivir, pero su suerte cambiaría. En 1887, Tesla inventó un motor de inducción que funcionaba con corriente alterna. El motor era la forma más eficaz de convertir la electricidad en energía mecánica. La versión impulsa los vehículos de Tesla, que tomó su nombre del inventor, patentó el motor y lo mostró al año siguiente en el Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos, lo que llamó la atención de George Westinghouse, uno de los principales actores del mercado eléctrico, que se dio cuenta de que el motor de CA de Tesla podría ser lo que necesitaba para completar su sistema corriente alterna y competir con el sistema de CC de Edison. Así que Tesla concedió la licencia de las patentes del motor de CA a Westinghouse por $60,000. También recibió acciones y regalías. Westinghouse le contrató como consultor por $2,000 al mes, lo que equivale a más de $50,000 al mes en la actualidad. Comenzó la guerra de las corrientes. Edison se esforzó por intentar desacreditar a Westinghouse y a Tesla. Financió en secreto la silla eléctrica, que utilizaba la corriente alterna para demostrar lo peligrosa que era la CA. La empresa de Edison también torturó públicamente animales para demostrar su punto de vista. En 1903, electrocutaron a un elefante de circo llamado Topsy y produjeron una película sobre ello titulada Electrocutando a un elefante. A pesar de los planes de Edison, a Westinghouse y a Tesla les iban bien las cosas. Subcotizaron a Edison y a su recién creada empresa General Electric para iluminar la Exposición Universal de Chicago en 1893. La primera feria totalmente eléctrica celebraba el 400 aniversario del descubrimiento de América por Cristóbal Colón. Los 27 millones de personas que asistieron tuvieron claro que la corriente alterna impulsaría el futuro. Su éxito continuó cuando se impuso de nuevo a la General Electric de Edison para construir la primera central eléctrica de corriente alterna del mundo en las cataratas del Niágara. La central hidroeléctrica fue un éxito masivo y ayudó a iluminar Buffalo, Nueva York. La construcción de la central también supuso que Tesla se convirtiera en un pionero de las energías renovables. Su estatua se encuentra hoy en las cataratas del Niágara. Westinghouse y Tesla ganaron la guerra de las corrientes y la corriente continua se fue eliminando, pero había problemas. La empresa de Westinghouse estaba quedando sin dinero y acaba endeudándose en $10 millones. En 1897 se dirigió a Tesla y le preguntó si se podían reducir sus regalías en un intento desesperado por salvar la empresa. Tesla se sintió tan compungido por su amigo que rompió su contrato. Estaba agradecido a Westinghouse por haber creído en él cuando nadie más lo hacía. Tesla se desprendió voluntariamente de $12 millones en regalías, que en términos actuales tendría un valor de más de $300 millones. Si hubiera conservado esos derechos a lo largo del tiempo, probablemente se habría convertido en la persona más rica del planeta y en la primera persona con un patrimonio neto de $1,000 millones. Ese acto de compasión hacia su amigo de romper su contrato salvó a Westinghouse. A cambio, Westinghouse pagó a Tesla $216,000 por los derechos de uso de las patentes de AC para siempre. Esto equivale a unos $60 millones de hoy en día. Con ese dinero, Tesla se independizó económicamente y creó una serie de laboratorios en Nueva York para nuevos proyectos, donde recibió la visita de ricos y famosos, entre ellos a su gran amigo y uno de los más grandes escritores estadounidenses de todos los tiempos, Mark Twain.
Este fue su periodo de muchos inventos. Tuvo más de 300 patentes en su vida. Creó una de las primeras versiones de la iluminación de neón, la turbina Tesla, una turbina sin aspas para vehículos. Fue pionero en la tecnología de los rayos X al experimentar con la radiación. Esta es una radiografía de su propia mano. Otro invento destacado fue uno de los primeros mandos a distancia. En 1898, controló un barco en miniatura en el Madison Square Garden en Nueva York. Estaba tan adelantado a su tiempo que el público pensó que estaba usando magia para hacerlo mover. Ese sería el antecedente de los actuales drones teledirigidos. Uno de sus inventos más conocidos es la bobina de Tesla, un dispositivo capaz de producir grandes cantidades de electricidad de alto voltaje. Gracias a las bobinas, descubrió que podía enviar y recibir potentes señales de radio cuando resonaban en la misma frecuencia. Tesla se preparaba para emitir su señal de radio, pero se produjo un desastre. Un incendio destruyó su laboratorio en 1895. Perdió años de investigación y equipos. Tesla no solicitó la patente de la radio hasta 2 años después. El incendio sería el punto de inflexión en su vida, que le llevó a una espiral descendente. Al mismo tiempo que trabajaba en la radio, un empresario italiano, Guglielmo Marconi, también estaba trabajando en la radio de Inglaterra. Intentó adquirir los derechos de la patente en Estados Unidos, pero fue rechazado porque era demasiado similar a la de Tesla. Sin embargo, las cosas cambiaron cuando Marconi pudo enviar el primer mensaje de radio transatlántico del mundo en 1901. Utilizando 17 de las patentes de Tesla, Edison lanzó entonces su apoyo financiero a Marconi. Tesla no tuvo ningún problema con los logros de Marconi, pero en 1904, la Oficina de Patentes de Estados Unidos cambió repentinamente de opinión y concedió a Marconi una patente por la invención de la radio. Nunca se ha dado la razón para esta decisión, pero el poderoso respaldo financiero que recibió Marconi podría explicarlo. Marconi llegó a ganar el Premio Nobel de la Física en 1911, lo que solo fue posible gracias al trabajo de Tesla. Tesla estaba furioso y demandó a Marconi. El caso se prolongó en los tribunales durante años y solo se resolvió a favor de Tesla tras su muerte. Ese incidente con la radio tuvo un impacto negativo en el resto de la carrera de Tesla. Por ejemplo, Tesla estaba obsesionado con llevar la comunicación inalámbrica al mundo y construyó una enorme estación de transmisión inalámbrica en Long Island, Nueva York, llamada Torre Wardenclyffe. Imaginó un mundo en el que pudiéramos enviar y recibir mensajes de forma inalámbrica. Estaba, de nuevo, muy adelantado en su tiempo, pero los patrocinadores financieros no tenían suficiente fe en su proyecto. Se retiraron y apostaron por el invento de la radio de Marconi en su lugar. Esto dejó a Tesla en la ruina financiera. No tuvo más remedio que abandonar su proyecto de ensueño en 1905 y finalmente perdió la torre Wardenclyffe por una ejecución hipotecaria. La salud mental de Tesla se deterioró. Vivió su última década en el Hotel Nueva Yorker a partir de 1933. La corporación Westinghouse le contrató como consultor y le pagó la habitación. Vivió sin pagar alquiler, pero murió endeudado. Entonces, ¿por qué uno de los mayores inventores de todos los tiempos se desvaneció en la oscuridad y murió sin dinero? Se podría decir que Tesla tuvo mala suerte en algunos momentos, como cuando el fuego quemó su laboratorio de Nueva York. Pero la razón principal es que Tesla no era un capitalista. Tomó decisiones que aquellos con más visión empresarial no habrían tomado, como renunciar a sus derechos de autor por el motor de corriente alterna. No le preocupaba el dinero, le preocupaba la búsqueda de la ciencia para mejorar la humanidad. Quería cambiar el mundo y lo hizo. Gracias en parte a la empresa de Elon Musk, la gente está empezando a conocer mejor al hombre que la inspiró, unos hombres cuyos inventos impulsarían todo nuestro planeta. Es gracias a Tesla que la sociedad moderna funciona como lo hace. La madre de Tesla le llamó hijo de la luz y tenía mucha razón. Gracias por ver la historia de Nikola Tesla. Espero que le hayan disfrutado. Si les gusta lo que han visto, suscríbanse a mi canal. Nos vemos pronto con otra historia interesante.